Muy buenas noches con todos, bienvenidos una vez más a Actualidad Jurídica. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con quien vamos a tener un en vivo. En este momento vamos a dar paso al doctor Víctor, quien estamos esperando nada más por un tema de conexión de que entremos. Hasta que se den los preparativos, un poco informar que vamos a hacer este formato. Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Guillermo? Muy bien, perfecto, Qué gusto. listísimo. Vamos a hacer realmente este primer ejercicio. Es una prueba, intentar ir por Instagram Live, pero es porque queremos siempre actualizarnos un poco, siempre mejorando el estilo, innovándonos. Entonces realmente tomamos como apuesta hacer este en vivo con el doctor, porque queríamos tratar algún tema que sea sumamente interesante desde este espacio que pudiéramos debatirlo y discutirlo un poco en tiempo real. Quizás hay algún tema de conexión que vamos a solucionar, pero hasta eso quisiera dar la introducción a nuestro invitado. El doctor Vicente Vázquez Merelo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano, máster en Derecho con orientación en Derecho Penal por la Universidad de Palermo, candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Es autor del libro Imputación objetiva a la víctima, consideraciones sobre el delito de estafa y una gran variedad de artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras, y es abogado en la firma Vestigo Legal Abogados de la ciudad de Quito. Esperemos un poco, vamos a solucionar el tema. Perfecto, y en este momento estamos conectando una vez más con nuestro invitado. He vuelto, perdón, pero no me perdí nada, no, ojo, estuve atento de cada palabra. No se preocupe, hicimos una pequeña introducción. Bueno, adicionalmente agradecer siempre a nuestros sponsors, el Gran Divulgo Jurídico, el Explain Global, también agradecer a Café Mi Viejo. Y pues nada, sin más, demos inicio a esta pequeña entrevista, doctor. Quisiera hacer una pregunta que es más de carácter introductorio sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, y es fundamentalmente sobre el tema de a qué se refiere cuando hablamos de la teoría del delito y por qué esto es relevante en el momento o en el plano jurisdiccional. Bien, bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes por la invitación, para mí es un espacio fantástico. Anteriormente había notado que estaban haciendo este programa radial, pero siéndote muy honesto, en un inicio no le estaba prestando mucha atención, quizás por el tiempo, todo eso, pero luego me resultó tan interesante que no me permití faltar a ningún solo evento, porque realmente estaban tratando temas en demasía importantes. Igual me parece que es un momento muy didáctico para la gente que le guste el derecho en general. Y bueno, en nuestro caso el derecho penal, ¿no? Para mí ha sido un día extremadamente largo de trabajo y cuestiones académicas, así que me van a disculpar si en determinado momento tomo un sorbo de agua porque estoy exhausto. Bien, dicho esto, a ver, se me preguntó sobre la relevancia de la teoría del delito en el plano jurisdiccional. Y la respuesta que yo la voy a dar, voy a partir en base a una cuestión de teoría del Estado, ¿sí? Es decir, a cómo nosotros concebimos una república. Y bueno, y entre uno de los deberes de una república es evidentemente que todas las decisiones del sector público, ¿sí? Llámese juez, llámese fiscal, cualquier funcionario público en general, tiene que ser debidamente fundamentada o motivada, dado sea el caso de los jueces. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no pueden tomar decisiones arbitrarias, ¿sí? Eso quiere decir que ellos no pueden, digamos, tomar decisiones en las cuales no hagan un ejercicio correcto de argumentación. Solamente cuando la decisión, por ejemplo, en nuestro caso en particular de un juez, sea analizada a la luz de los hechos, la norma, la doctrina y la jurisprudencia, podríamos decir que es una decisión razonable y como tal aceptable, ¿sí? Esto partiendo de una concepción de Estado republicano. Ahora bien, sobre la importancia de la teoría del delito en el plano jurisdiccional, yo diría que en tanto que la teoría del delito es el camino por excelencia para resolver un caso práctico, ¿sí? Todas las herramientas que nos ofrece la teoría del delito servirían para que el juzgador motive su sentencia, ¿sí? Entonces, una cosa no puede ir sin la otra. Si hablamos, digamos,
las herramientas que nos da la teoría del delito. Por ejemplo, un gran profesor de Derecho Penal, el profesor Cerezo Mier, que falleció lastimosamente en el 2008, mencionaba que, la teoría del delito es el camino que nos ayuda a erradicar el acaso y la arbitrariedad en la administración de justicia. Puesto que si no tenemos un sistema sistemático, valga la redundancia, un sistema estratificado de análisis, eventualmente las decisiones que se tomen en el plano jurisdiccional, es decir, las decisiones que tomen los juzgadores, no van a tener un grado alto de razonabilidad. Así que la teoría del delito nos permite, ¿sí?, estar seguros como ciudadanos de que si alguien nos sanciona, no nos está sancionando de forma intuitiva, ¿sí?, sino que nos están sancionando de una manera, digamos, argumentada, de una manera, digamos, motivada, y de esa forma nos da seguridad de que el día de mañana no vamos a ir caminando por ahí, por la calle, y un policía nos va a tener y nos va a llevar preso. Nos da certeza de que vivimos en un Estado democrático, nos da certeza de que, digamos, no vamos a ser privados de nuestra libertad o de nuestros derechos en general de forma arbitraria. Así que, si me preguntan sobre la relevancia de la teoría del delito en el plano jurisdiccional, yo diría, de una manera muy exhaustiva, que es lo más importante en el momento, sobre todo, de la motivación del juzgador. Como anécdota, justo esto comentaba hace unos minutos que tuve una conferencia en la Universidad Central del Ecuador, hablé sobre imputación objetiva, y como anécdota me llama bastante la atención y me resulta en demasía satisfactorio ver cómo los juzgadores poco a poco van entendiendo la importancia de la teoría del delito, y casi todas las sentencias en la actualidad tienen un ejercicio hermenéutico, pero tenaz. O sea, antes ni se hablaba de tipicidad, de antijuricidad, de culpabilidad y las subcategorías que se desprenden de cada una de ellas. En la actualidad, justamente yo estaba analizando esa sentencia de corte provincial porque estoy pensando en interponer un recurso de casación. Era fantástico, o sea, me encantó el ejercicio argumental de los jueces de corte provincial. Ellos analizaban cada uno de los elementos de la tipicidad, decían, a ver, aquí tenemos un sujeto activo que es común, pero tenemos un sujeto pasivo que es calificado, y es calificado porque es un delito de femicidio. Tenemos un resultado que es un delito de resultado porque existe una muerte, no hay causas de exclusión de la antijusticia, no existe ninguna causa de inimputabilidad, no existe una causa de error de prohibición y todo eso. Entonces, para mí fue fantástico, porque los que estamos acostumbrados digamos, a litigio, los que estamos en este lado de la cancha, generalmente recibíamos sentencias de 2 páginas, en las cuales únicamente se decía, tenemos la prueba A, la prueba B, tenemos el resultado C, y como tal se concatena y vayas a la cárcel. Entonces era en demasía arbitrario y preocupante, porque claro, nosotros en este momento estamos del lado de la cancha en el cual defendemos, en el lado de la cancha en el cual, digamos, estamos velando por los derechos de los demás, pero puede ser que en algún momento nos toque a nosotros estar del lado de la cancha a quien sancione, nunca se sabe, ¿sí? Así que a mí me daría mucha tranquilidad saber que un juzgador conocedor del derecho penal y sobre todo respetuoso de las garantías y sobre todo de esta de motivación me va a sancionar. Así que me parece algo fantástico, estamos viviendo una transición fantástica, sobre todo a raíz de la reforma de 2019 del COIP. Se introdujeron muchos conceptos en la parte general del derecho penal, así que estoy realmente extasiado con el avance que ha existido, y mucho de eso se debe, también hay que recalcar, debido a la importancia que las universidades le han dado a este tópico, ¿no? En la actualidad no creo que exista una facultad de Derecho en el Ecuador en la cual no se estudie con exhaustividad el tema de la teoría del delito. Así que realmente extasiado porque es un tema fantástico, me encanta, y es el tema al que me dedico en la carrera. Me encanta el enfoque que dices, no es solo una práctica de una defensa para quien tiene que litigar, sino que también es el respaldo del ente jurisdiccional de decir, bueno, yo estoy actuando en derecho, ¿no? Entonces aquí tengo de manera suscita lo que es la teoría del delito, y lo que tú dices es verdad, estamos dando un salto mucho más importante a lo que siempre habíamos hablado de garantismo en el tema del sistema penal, que no es el garantismo penal a lo que me quiero referir, digamos, las garantías sobre llevar el proceso, garantías jurisdiccionales en todo caso. ¿Por qué la teoría del delito es entonces fundamental a la hora de la argumentación de la defensa en litigio? Esa es mi segunda pregunta, ya enfocado al abogado litigante. Bien. Previo a responder tu segunda pregunta me surgió algo y me parece que no puedo dejar de mencionarlo en esta entrevista. Eh, se ha visto sobre todo en épocas tradicionales, anteriores al COIP, sobre todo, que existía mucho desprestigio a la teoría del delito. O sea, los abogados de antaño generalmente sostienen que
es algo infructuoso ponerse a discutir sobre teoría del delito, que de hecho muchos de ellos dicen que algunos elementos no están plasmados en la norma, y claro, si tú haces una interpretación meramente literal de la norma, vas a encontrar que no van a existir todos los elementos de las categorías de la teoría del delito. Entonces realmente eso no solo que me molestaba, sino que también me generaba muchas dudas, y uno se queda con ese mal sabor de boca, y uno dice, ¿qué estoy haciendo? A ver, estoy estudiando algo que no se aplica en el Ecuador, no tiene sentido que lo esté haciendo. Por eso decía que es tan, digamos, me resulta tan satisfactorio que en la actualidad se analice cuestiones de teoría del delito en el plano jurisdiccional, porque evidentemente es la herramienta que a nosotros nos ayuda, nos coadyuva a tener una administración de justicia idónea, ¿sí? Uno pensaría que hablar de teoría del delito son cuestiones meramente abstractas, que no tienen ninguna relevancia en el plano práctico, pero es todo lo contrario. Es la herramienta por excelencia para resolver un caso práctico. A ver, y en tanto que herramienta, el abogado se vale de muchas herramientas, y en este caso la teoría del delito es una herramienta fortísima y realmente maravillosa. Si es que yo estoy defendiendo a cualquier ciudadano, ¿sí? Tengo que saber que desde el primer momento tengo que tener clara mi teoría del caso, ¿sí? Digamos que mi teoría del caso en una situación en particular sea que voy a alegar legítima defensa, ¿sí? Ya, acepto. Existe un muerto, acepto que mi patrocinado fue quien le quitó la vida, pero si bien es cierto, es una conducta típica, pero no es una conducta antijurídica porque existe una causa de exclusión de la antijuricidad, voy a alegar yo en el juicio, ¿sí? Entonces, la teoría del delito nos permite dar esas herramientas que a nosotros nos va a facultar defender los derechos de nuestros patrocinados en juicio. Ahora, hay que notar un tema y me parece muy importante. Si nosotros hacemos una revisión crítica, estricta de la norma, vamos a notar que, por ejemplo, la legítima defensa en el caso de ciernes que les estoy proponiendo, únicamente prevé los 3 elementos de la legítima defensa, 2 que 3 palabras y nada más. Entonces, si nosotros no acudimos a la doctrina, ¿sí?, para poder entender qué es lo que trata de decirnos el legislador, va a ser muy difícil que comprendamos a cabalidad cada instituto de la teoría del delito. Por ejemplo, ¿cuándo es una agresión actual? ¿Sí? ¿Cuándo es una agresión ilegítima? ¿Comprendes? Porque, claro, la norma lo único que nos dice es el primer requisito, que la agresión sea actual, pero no nos habla del criterio de inminencia, no nos habla del criterio de persistencia de la agresión ilegítima, no nos habla de cuándo la provocación es suficiente para que proceda la legítima defensa, no nos habla de cuándo la defensa es necesaria, de cuándo la defensa es racional, de si es necesario o no la proporcionalidad en la legítima defensa, del fundamento de la legítima defensa, el doble fundamento, de si es un derecho o es una obligación jurídicamente impuesta. ¿Entiendes? Entonces, no por algo se escriben cientos y cientos de libros sobre un tópico en especial. El legislador se limita a, digamos, a prescribir 4 o 5 líneas sobre legítima defensa. No digo que esté mal, ¿sí?, porque la técnica legislativa no da para más. Pero lo que sí es que nosotros, juristas en general, o sea, abogados, jueces, fiscales, lo que sea, defensores, tenemos la obligación de nutrirnos de las fuentes del derecho. En este caso, la doctrina es una fuente magnífica. Si tú lees una obra, por ejemplo, en mi caso yo soy un fanático del derecho penal alemán. Para mí Roxin es la mente más brillante que ha habido en el derecho penal en general, porque es algo fantástico, ha sentado las bases de un modelo, de un sistema muy racional, que incluso podría tomarse como un estilo de vida. Ya estoy exagerando. Pero bueno, Roxin es un profesor, digamos, que ha sentado las bases del derecho penal y que le ha dado racionalidad a los institutos, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿se acuerdan que siempre se discute el tema de autoría y participación de la época nazi? Fue Roxin, a través de su teoría de aparatos organizados de poder de 1963, que fue su obra para habilitarse como profesor en Alemania, ¿sí?, que, digamos, sentó las bases, dotó de las herramientas teóricas para que jueces, fiscales puedan sancionar a determinadas personas. Entonces, lo que digo es, a ver, lo que está haciendo el legislador está correcto, perfecto, o sea, él está tipificando, está normando, está regulando ciertos institutos jurídicos, pero lo importante, ¿sí?, es que la doctrina y la jurisprudencia se encargue de desarrollar esos tópicos, puesto que si no se lo desarrolla, evidentemente vamos a tener una falta de seguridad jurídica, porque para un juez va a ser actualidad de la agresión, va a ser solo lo que esté sucediendo en ese momento, como para otro juez va a tomar en consideración los criterios de inminencia y persistencia de la agresión. Entonces, eso nos quita seguridad jurídica, porque nos quita previsibilidad de cómo va a resolver un juzgador en torno al caso que estamos proponiendo. Por eso es importante el desarrollo jurisprudencial. En este caso, la Corte Nacional es la llamada a desarrollar estos criterios y a su vez coadyuvarlo con doctrina.
creo que me desvié un poco del tema, pero básicamente eso es, ¿no? O sea, eh, para el abogado, ¿sí? Nosotros nos valemos de herramientas, la teoría del delito es una herramienta para defender a nuestros clientes. Obviamente, a mí siempre mis alumnos de teoría del delito me preguntan, pero doctores, ¿y yo qué teoría tengo que utilizar? O sea, yo puedo utilizar una teoría del causalismo o del funcionalismo normativista. Yo les digo, sí. O sea, si el caso les conviene utilizar una teoría del finalismo, por ejemplo, en el finalismo se habla de la teoría, la teoría volitiva del dolo, ¿sí? La que se adoptó aquí en el Ecuador, es decir, tener conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo penal. Ahora, si tú vas a la escuela normativista, la de Jacobs, Pavlik, digamos, Erskine, Joyce, todos ellos ya no manejan un concepto de dolo con conocimiento y voluntad. Algunos de ellos, para ellos solo es conocimiento, para otros es el dolo objetivo, entonces eso es lo que yo trato de decir. La teoría del delito es de herramientas. Yo, dependiendo del caso en particular, no es que estoy vendiendo mi alma al diablo y eligiendo la teoría que me convenga más para el caso, estoy haciendo mi trabajo, estoy defendiendo a la persona que me ha contratado, ¿sí? Y si para mi caso en particular es mejor la teoría volitiva del dolo, elijo la teoría volitiva del dolo y me voy a una audiencia de juicio y le digo, señor juzgador, en el Ecuador se ha seguido la teoría volitiva del dolo, le traigo el antecedente A, B, C, y además el legislador en 2019 lo prescribió de esa forma, así que concédame lo que le estoy pidiendo. Asimismo, puedo utilizar teorías que ya sean desfasadas por la doctrina, que toda la doctrina dominante diga, ¿sabes qué? Esta teoría ya no va. No va porque tiene 10 errores. Pero eso no me interesa. Yo tengo que, si me conviene, la propongo. Si le conviene a los intereses del cliente, la propongo. Y si el juez es un conocedor del derecho, me va a decir, ¿sabes qué, muchacho? Estás proponiendo, digamos, teorías desfasadas, ya no tienen ninguna aplicabilidad en este momento, así que yo te voy a sancionar con lo que se encuentra vigente en la doctrina y jurisprudencia. Habrá que ver qué juez nos toca. Puede ser un juez que tampoco tenga, que no tenga conocimientos y ahí sí, digamos, le vamos a dar gato por liebre. Pero ya depende de las habilidades, ¿no? Y todo eso es fructífero para nuestra defensa en los casos penales. No, es una excelente respuesta y bueno, las preguntas son guías, realmente puedes explayarte como tú gustes porque creo que la plataforma da, el invitado da para un espacio de una conversación más amplia de esto, de la teoría del delito, que lo hace más apasionante que decir, ¿sabes qué? Existen las teorías, digamos de alguna manera cronológica y creo que es una excelente forma de decir, a nivel práctico, así puedo utilizar la doctrina, así Claro, es puedo que, utilizar la teoría. Guillermo, a ver, a mí lo que me enseñaron, o sea, los pocos estudios que he hecho, hay que ser prácticos, ¿no? El 90%, el 90%, el 90% desde mi punto de vista está en la formación académica, teórica, ¿sí? Sin embargo, ese otro 10% también es muy importante y hay que, te juro que le va mejor al abogado que conoce el juez que al abogado que conoce 100 autores de derecho penal. ¿Por qué? Porque tú sabes que el juez que te está juzgando, que está juzgando a tu cliente, es un juez que sí sabe derecho penal, sabe full derecho penal y le vas a aburrir citándole a Roxin, a Schunemann, a Muñoz Conde, a todos ellos, o sea, lo vas a aburrir, ¿entiendes? Entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que uno hace en la praxis. Si bien es cierto, hay teorías que pueden ser magníficas, me encantan, de hecho yo mi actividad académica va relacionada a la escritura, escribo mucho sobre de parte general de derecho penal, pero estoy consciente que en el momento que piso una audiencia de juicio dejo de ser académico, ¿sí? Dejo de ser didáctico porque al juez le enoja que tú le estés diciendo con peras y manzanas cómo funciona el derecho penal. Se supone que ellos ya conocen cómo funciona el derecho penal. Así que hay que ser muy cuidadosos con eso. Y bueno, y gracias por darme la apertura de contar estas cosas muy, digamos, muy personalísimas en el medio de comunicación que ustedes dirigen, porque, claro, uno fuese muy rígido de mi parte venir a decirles, no, que la teoría es esto, dice, no, 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 les vengo a decir la verdad, lo que sucede en los tribunales y lo que seguramente si alguien me está escuchando va a darme la razón y de esa forma también otras personas pueden aprender un poco. No, es que es fantástico. Más bien, por favor, siempre invitamos a tener esta rigurosidad, pero con practicalidad en la realidad de lo que estamos. Me gustaba también lo que decías de que al juez que sepa, bueno, va a decir, ¿sabes qué? No, por aquí, osado el movimiento. Pero sabemos que quizás encontremos un juez que dice, ah, eso no sabía y, y lo tengo ganado. Entonces, es un tablero interesante, es un boxeo muy interesante el litigio. Entonces, una pregunta que va enfocada a esto que decías, mejor no aburrir al juez. ¿Qué es aquello que el juez analiza al momento de tomar en consideración en la teoría del delito expuesto? ¿Qué es aquello que tú crees, porque esto ya sería un poco especular, o bueno, desde los zapatos del juez, qué es aquello que yo, como juez,
cojo de la teoría del delito me alimento para poder decir? Yo creo que los jueces, y están en su derecho, tienen muchísimo miedo de salirse de las normas jurídicas, ¿sí? Para ellos el principio de legalidad es muy importante, y no digo que no sea importante, ¿sí? Pero a veces creo que pecan de ser muy estrictos en la interpretación de las normas jurídicas. Puede ser porque hacen solamente una interpretación literal, sabiendo que existen interpretaciones varias, como histórica, teleológica, digamos, una gama de posibilidades que se pueden utilizar, pero el juez le da mucho miedo salirse de lo que dicta la norma, pero en estricto senso. Es decir, yo juez, si es que lo que sucedía antes del 2019, antes de la reforma de diciembre de 2019, como no estaba expresamente regulado el error de prohibición, ¿sí? Eran muy pocos los jueces que te decían, sí, ¿sabe qué, señor abogado? Muy bueno su argumento sobre error de prohibición. Como es invencible, se declara que no hay culpabilidad, así que váyase a la casa, señor procesado. ¿Comprendes? Eran muy pocos. La gran mayoría que te decía, está muy lindo sus argumentos, abogado, me parece que goza de un verbo envidiable, pero lo que usted dice no está en la ley. ¿Dónde está que el error de prohibición es una causa de exclusión de la culpabilidad? Entonces, a eso es lo que voy. O sea, antes del 2019, por ejemplo, se deducía tácitamente de la regulación normativa que existía el error de prohibición, porque ¿qué decía el legislador hasta 2019, hasta diciembre de 2019? Decía, eh, para que sea imputable una persona deberá conocer la antijuiciedad de la conducta, ¿sí? A su vez, un argumento, digamos, dándole la vuelta de tuerca a la situación, el desconocimiento, esa es la interpretación que debía hacerse, el desconocimiento de la antijuiciedad de la conducta irremediablemente nos llevaría a hablar de error de prohibición, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo puedo sancionar a una persona que no estuvo en la posibilidad de conocer que su conducta era ilícita? En ese caso en particular, podríamos hablar desde 2014 de error de prohibición, pero ¿qué pasaba? O sea, eso es lo que yo digo, al juez le cuesta mucho salirse de una interpretación literal de la norma, porque respetan, pero a rajatabla el principio de legalidad. Vuelvo y repito, no está mal, ¿sí? Pero existen otros métodos de interpretación de las normas jurídicas. En la actualidad, tú vas a cualquier juzgado y le dices, señor juez, mi cliente no tuvo la posibilidad de conocer la antijuicialidad de su conducta por X, Y, Z razón, ¿sí? Lo probé en tu alegato de cierre, ¿no? Lo probé con esto, 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 esto. Entonces, en tanto que en el COIP se prevé el error de prohibición, este sería un error de prohibición invencible, porque no tuvo ni ejecutando la normal diligencia, habría podido salir del error. Solicito que por favor digamos, no se declare la culpabilidad de mi cliente, ¿sí? Entonces, un juez en la actualidad con la reforma de 2019 te va a ceder, te va a decir, sí, es claro, clarísimo, o sea, su argumento es claro, los hechos son claros, la prueba fue clara y evidentemente en el artículo tal se encuentra previsto el error de prohibición. Entonces, les cuesta mucho salir de esa zona de confort. Ahora, justo estábamos conversando en la entrevista que di, en una conferencia que di a las 6 de la tarde para la UCE, sobre imputación objetiva. Yo proponía la discusión de si en el Ecuador es admisible hablar en una audiencia de juicio de imputación objetiva. No está previsto en la norma, ¿no es cierto? No existe una norma jurídica que me hable de imputación objetiva. Sin embargo, se deduce tácitamente. Lo mismo que sucedía con el error de prohibición hasta el diciembre de 2019 está sucediendo ahora. Yo solamente por joderles a los jueces deseo hablar de imputación objetiva para ver qué dicen nomás, solo para ver qué opinan. De hecho, recientemente presenté un recurso de aclaración a una sentencia en un caso que estamos llevando justamente con una amiga mía que está conectada, que le estoy viendo, Verónica Benavides, que estamos llevando un caso, y presenté un recurso de aclaración y yo notaba que los jueces hablaban de tipicidad, hablaban de sujeto activo, sujeto pasivo, hablaban de verbo rector, hablaban de bien jurídico protegido vulnerado, hablaban de que era un delito de resultado, pero no me hablaban de imputación objetiva, que es uno de los elementos de la tipicidad objetiva. Entonces yo le puse como aclaración, señor juzgador, usted, siendo que es doctor en la materia, me sabrá explicar por qué no se, digamos, trató el tema de la imputación objetiva. Vamos a ver qué responden. Seguramente me responden con alguna vulgaridad, pero el punto es que le estoy solicitando a ver si el juez tiene, digamos, la sapiencia para hablarme digamos, de imputación objetiva. Pero bueno, a ver, ¿qué más puede valorar un juez aparte de su sano amor y cariño que tienen por el principio de legalidad? Yo creo que un juez conocedor del derecho penal seguramente valorará mucho que un abogado vaya y proponga teorías vigentes, ¿no? Porque claro, yo puedo ir a una audiencia de juicio y yo puedo hablar
de imputación objetiva y un juez conocedor de imputación objetiva va a sentirse satisfecho, ¿sí? Porque va a decir, este abogado no me está chamullando, este abogado viene a hablarme cosas vigentes, viene a hablarme cosas doctrinalmente bien vistas. Ahora que si yo voy, digamos, abogado y me quiero aprovechar de la ignorancia del juez y le hablo de la causalidad adecuada, que es una teoría que se dejó atrás hace 100 años, seguramente el juez me va a mirar con malos ojos y va a decir, este tipo se quiere aprovechar, piensa que soy un ignorante y quiere sacar ventaja de eso. Entonces, una segunda cosa que valoraría un juzgador respecto digamos, de la presentación de un abogado que haga sobre algunos conceptos de teoría del delito es presentar, digamos, teorías que estén bien vistas en la actualidad, que no hayan sido desfasadas, que sigan siendo vigentes y que hayan sido perfeccionadas por la doctrina. Así que me parece eso como principal punto. Me parece que eso valoraría mucho un juzgador. Es, es un interesante análisis del final, pero también me gusta mucho esta idea de sacar de la zona de confort o del facilismo del el principio de legalidad me lo resolvía todo, ¿no es cierto? Y quizás esto dinamiza mucho al derecho, o sea, al derecho penal, dinamiza muchísimo lo que podemos entender sobre un caso que no debe ajustarse a una sola teoría, que implícitamente se encuentra en el COI. Pero hoy por hoy vemos que el COI ya tiene de todo y que podemos movernos en este espacio. Claro que sí, claro que sí. De hecho, lo que tú dices es muy acertado. Para mí, o sea, yo creo que el juez, o sea, aparte de que tienen la obligación de conocer el derecho, desde mi punto de vista sí lo conocen, ¿no? Porque evidentemente para llegar a ser juzgador tienes que pasar una serie de filtros que garantizan de que es una persona proba en su puesto en el cual se encuentra. No creo que no hayan leído parte general de Muñoz Conde y hayan logrado identificar que existen por lo menos 5 formas de interpretar las normas. O sea, desde mi punto de vista lo conocen perfectamente, pero como te digo, les cuesta salir de esa zona de confort, más que todo les da miedo, porque cualquier juez superior les puede, digamos, bajar de un hachazo las sentencias, porque simplemente un juez legalista de corte provincial a unos de tribunales va a decir, a ver, usted está hablándome aquí una sentencia de imputación objetiva, pero eso no está en la norma. Entonces, quizás por esa falta de armonía en los criterios entre todos los jueces, podría ser que no tomen la batuta y digan, claro, a ver, si bien es cierto, no está prescrito de forma expresa, pero puede ser que se deduzca de la norma, de una interpretación teleológica a mi mente. Así que me parece acertado el comentario. Pero bueno, una pregunta, digamos, nuestra última pregunta sería, ¿cuál es la recomendación entonces a los colegas por algo puntual con respecto a la teoría del delito y adecuarlo a la realidad del proceso fundamentalmente sobre la prueba? ¿Qué es aquello que pudiéramos decir? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es aquello que deberíamos estar siempre pendiente de? ¿Qué hago primero? ¿Tengo la prueba y lo adecuo a la teoría del delito? ¿Tengo la teoría del delito y voy viendo qué pruebas me sirven? ¿Cuáles son las cosas que se han enfrentado en el litigio con respecto a esto? Hay un instituto, si se quiere, un instituto jurídico que se denomina juicio de subsunción, ¿sí? Eso quiere decir que, a ver, en una mano tengo los hechos y en otra mano tengo las normas. Entonces, el punto es tratar de analizar con cuestiones fácticas y probatorias si es posible subsumir esos hechos en las normas, a ver si calzan, ¿sí? Yo no puedo decir que tengo un muerto y voy a subsumir en la norma de, digamos, de estafa, ¿comprendes? O sea, sería algo irracional. Entonces, a ver, digamos que a mí viene a mi oficina un tipo y me dice, ¿sabes qué? Yo cometí el delito de robo, ¿sí? Entonces, yo desde un primer momento tengo que, mi tarea como abogado es preparar una teoría del caso desde el inicio, porque es erróneo y mal visto que yo, digamos, en el inicio de mi defensa, mande un alegato escrito diciéndole, señor fiscal, ¿sabe qué? Yo ese día no estuve en el lugar de los hechos, ¿sí? Y resulta que luego o mando otro alegato o a su vez estoy ya en una audiencia de juicio y cambio mi forma de defensa, mi teoría del caso y le digo, ¿sabe qué? O sea, sí estuve en el lugar de los hechos, pero digamos yo no fui la persona que robó, ¿comprendes? Entonces, yo creo que lo más importante es tener un punto de partida claro y sólido, ¿sí? Por eso no, es muy aventurado agarrar un caso de buenas a primeras y presentar cualquier cosa, porque luego nos puede jugar en contra. Lo que yo siempre recomiendo a mis amigos, colegas que a veces me saben llamar a preguntarme cómo proceder en determinado caso, por ejemplo, conocen a un cliente y el cliente los lleva una versión en 30 minutos. Entonces, ¿cómo puedes vos en 30 minutos hacer una teoría del caso?
porque puede ser que le hagas hablar barrabasadas a tu cliente y luego quieras cambiar eso y va a ser muy complicado. Entonces, preferible en ese punto que se abstenga de hablar, se acoja el derecho al silencio y más adelante cuando planifiques algo súper sólido, pides una ampliación y ahí sí cualquier cosa. A ver, había dicho que hay que hacer un juicio de subsunción. Entonces, si yo parto, digamos, de una teoría del caso sólida, yo, digamos, voy a proponer que, digamos, yo maté a una persona, pero en legítima defensa, ¿sí? Entonces, tenemos aquí ya la cuestión teórica, ¿no? La legítima defensa. Tengo que yo tratar de adecuar los hechos a cada una de las causales de la legítima defensa, cada uno de los elementos, perdón, de la legítima defensa. Si la legítima defensa me dice que el primer requisito es una agresión actual, ¿sí? Entonces yo tengo que adecuar los hechos a la actualidad, o sea, adecuar los hechos a la necesidad jurídica que tengo. Entonces, ¿yo qué tengo que probar? Tengo que probar que en ese momento yo, ciudadano, estaba siendo víctima de la agresión. Entonces, presento un testigo que el testigo va a decir, ¿sabe qué? Yo observé que cuando el ciudadano lo estaba tratando de apuñalar, el otro sacó el arma de fuego y le disparó. Con eso tengo satisfecho, tengo el primer elemento de la legítima defensa con una cuestión fáctica, con una cuestión probatoria, ¿sí? Con el testimonio del tercero que observó que me estaba agrediendo. Entonces, la otra parte, el fiscal de la otra parte no me va a decir, no está comprobado el elemento de actualidad. Lo puede decir, no, pero sería un orate, porque yo lo estoy comprobando en el juicio, que evidentemente existió un tercero quien pudo avisorar que estaba, digamos, actuando en legítima defensa con el criterio de actualidad. Y así mismo, segundo elemento, digamos la cuestión de la racionalidad de la legítima defensa, que no es otra cosa que elegir de entre todos los medios a disposición el medio menos lesivo para defender el derecho. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de comprobar? Que en ese momento en particular yo no tenía ningún otro medio a disposición para poder defenderme. Digamos que solo tenía un bat de béisbol en el vehículo en el cual yo me transportaba. Y con el bat de béisbol le caía palazos a mi agresor. Entonces, ahí cómo podría decirme el juez que yo no actué, no elegí un medio racional, cuando hay un parte policial que dice que lo único que se encontró en el vehículo era el bat de béisbol, ¿comprendes? Entonces, con esa prueba, con ese elemento de convicción en su momento que luego se convierte en prueba, yo pude comprobar el segundo elemento digamos, de la legítima defensa. Entonces, siempre es ese juego, ¿no? Entre los hechos, entre la prueba y adecuarlos a los elementos que yo necesite comprobar dentro del marco de un juicio penal. Si yo requiero comprobar que existe una causa de exclusión digamos, de la culpabilidad, digamos que yo quiero comprobar que mi cliente es inimputable, tengo que presentarle ahí un certificado de nacimiento que es menor de edad, por ejemplo, me invento. O a su vez, que digamos, si yo quiero comprobar trastorno mental, tengo que, por supuesto, llevar un perito que me diga que el ciudadano, en el momento en el cual cometió la infracción, no logró introyectar el mensaje normativo, ¿sí? Entonces, yo, si tengo una necesidad, tengo que satisfacerla con un elemento probatorio. En este caso, si mi necesidad es meramente técnica, es meramente teórica, digamos, yo quiero satisfacer una necesidad, digamos, de teoría del delito, tengo que buscar el elemento probatorio que me permita satisfacer esa necesidad. Y de tal forma que una vez que yo ya esté en la audiencia de juicio, específicamente en el alegato de cierre, yo me encuentro en la posición de decirle al juzgador, señor juzgador, yo alegué esto y probé esto con la prueba A, B, C, D, ¿sí? Así que básicamente ese sería el ejercicio, digamos, hermenéutico que uno debería hacer para lograr el objetivo de utilizar a la teoría del delito en la defensa. Me parece una perfecta forma de simplificarlo y creo que ha quedado claro para quienes nos ven. Nosotros siempre tenemos el enfoque de que nos vean estudiantes de derecho, abogados, compañeros, colegas de esto, pero también personas que estén interesadas en entender un poco más, porque creo que es necesario tener este lenguaje quizás más normalizado de que sea entender conceptos básicos del derecho, y esto creo que es una parte muy importante, doctor. Por último, ¿cuáles son sus conclusiones, recomendaciones o frase final que quisiera dejar a nuestros eh, telescuchas? Ya no sabría ni cómo decirlo en este formato de aquí. Instagramers. Son tan, Fans, no sé. son tan innovadores ustedes que un día veo una entrevista por Facebook, otra por Instagram, así que fantástico, realmente me gusta mucho el cambio, las transiciones, sobre todo tecnológicas, me parecen fantásticas. Obviamente estaba un poco torpe al inicio, no sabía ni siquiera cómo ingresar, pero bueno, de todo se aprende. A ver, Vamos a aprender. una conclusión que me parece que, digamos, es una consecuencia directa del argumento que yo acabo de dar, es que la teoría del delito es
la herramienta por excelencia para resolver un caso penal, ¿sí? Olvídense de los argumentos de antaño, que no, que aquí solo importan los hechos, que solo importa, digamos, la prueba y nada más. No, son importantes, los hechos son sumamente importantes, pero están en una mano. En la otra mano necesito herramientas teóricas y solamente las puedo obtener mediante el estudio de la teoría del delito. No solo que me va a servir a mí como abogado para defender un caso, sino que también le va a servir al juzgador para motivar su sentencia, siendo esto un prerequisito para vivir en sociedad, en un Estado democrático y republicano. Mientras no esté fundamentada una sentencia en debida forma, motivada una sentencia, podríamos decir que se nos está vulnerando nuestras garantías, nuestros derechos. Así que, como conclusión, la teoría del delito serviría para esas dos funciones que me parecen sine qua non para vivir en libertad. Y como recomendación, evidentemente, sale también como consecuencia directa de mi conclusión, que estudien teoría del delito, pero no estudien en abundancia, digamos, autores por doquier, no, no, no. Yo justamente tuve un profesor que se llama Gustavo Abos, ojalá en algún momento escuche y vea esta entrevista. Yo siempre llegaba con inquietudes a clases y le decía, profesor, me he matado estudiando un mes y ahora tengo más dudas que certezas. ¿Qué me puede recomendar? ¿Qué leo? Y me decía, che, Vicente, me decía, vos me parece que estás leyendo de una forma inadecuada. No se trata de cuánto leas, sino de a quién leas, ¿sí? Porque, bueno, yo puedo estar leyendo, puedo leerme 100 artículos científicos, como también puedo leer uno solo de un profesor por demás lúcido y por demás reconocido. Así que me parece que lo más importante, una recomendación, si nos vamos a meter al mundo del estudio de la teoría del delito, es estudiar a la fuente. No es lo mismo estudiar a Roxin en su propio idioma que estudiar a la traducción de Roxin o estudiar al artículo científico que habla sobre el libro de Roxin, ¿comprendes? Porque el mensaje evidentemente se va a ir distorsionando, por eso si van a adentrarse al estudio de la teoría del delito, tienen como sana recomendación, traten de ir siempre a la fuente, ¿sí? Lean a los autores que ya son consagrados. Yo sé que hay que apoyar a nuestros autores ecuatorianos, hay que leer de todo, sin embargo, si quieren tener un conocimiento sólido, vayan a leer a España a Cerezo Mire, a Santiago Mirpuch, a Francisco Muñoz Conde, a todos ellos, ¿no? En Alemania, sí mismo, a los grandes penalistas alemanes. Esa sería mi recomendación. Vayan a la fuente, no divaguen con artículos científicos que quizás no tengan hay algunas revistas que no tienen la rigurosidad académica adecuada y cualquier pelagato publica, así que eso nos podría confundir. Me parece que esa sería una recomendación muy importante, teniendo como norte tener claro los conceptos, ¿no? Porque si nosotros nos sentamos en una mesa con personas que son conocedoras del derecho penal, lo más seguro será que si no hemos leído a la fuente vayamos a hablar cualquier cosa y se nos pueden hasta reír por los malos comentarios. Así que si no quieren pasar vergüenzas en el futuro, recomiendo eso. Básicamente eso sería, mi querido Guillermo. No sé si existe alguna otra duda o si no, terminamos. Pues nada, esta vez no hemos tenido preguntas, pero quizás porque hemos estado en este nuevo formato. Les invitamos a que hagan preguntas a nuestros invitados. Igual, Víctor, desde este momento quedas nuevamente invitado. eh, Arreglamos fecha, ponemos una temática más y lo tratamos, porque yo creo que tenemos mucho de qué hablar al respecto de muchísimos temas en materia penal y creo que has sido un invitado estrella esta noche. Entonces queremos agradecerte porque realmente gracias por apostar por el cambio de plataforma para ver cómo hacemos con otros formatos y realmente, bueno, una vez más agradecer a nuestros sponsors del día de hoy y bueno, decirles a todos muchas gracias por venir. Una vez más, Víctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Contamos contigo en una siguiente ocasión, espero. Claro que sí. Muchas gracias y nos vemos pronto. Que estén bien. Buenas noches.